Bueno, posterior al análisis del nuevo regionalismo que observábamos con el paper de Etier y que él explica cuáles son las dinámicas que se ven principalmente desde mediados de la década de los 80 hasta finales o mediados de la década de los 90, vamos a entrar en un nuevo análisis o en una nueva ola de cómo entender y comprender la integración a nivel regional. Y es en lo que en la literatura ustedes pueden encontrar como el nuevo regionalismo o lo que Baldwin denomina como el regionalismo del siglo XXI. Y algunas cuestiones que se pueden observar en este nuevo regionalismo es que el comercio se volvió cualitativamente diferente con respecto a las décadas anteriores. Y una de las principales características de este nuevo regionalismo es que las ramificaciones del sistema de comercio mundial se expandieron aún más, complejizando las reglas en los tratados o acuerdos comerciales. Esta complejidad se basa en la medición cuantitativa de los acuerdos que se establecen no solo en el comercio de bienes y servicios, que es algo característico del nuevo regionalismo, principalmente en lo que es el comercio de bienes, que se complejiza en los primeros años de la década de los 90 con la incorporación de los servicios, que es algo que se observa en la ronda de Uruguay, que fue la última ronda del GATT, sino también en la inversión de capital físico, capital humano e investigación y desarrollo. La migración de personas y la transferencia de conocimiento es otro de los pilares que nos permite comprender o analizar este nuevo contexto. Y esto viene a colación con el análisis que vieron con Priscila con respecto a cómo impactan las migraciones o los flujos de personas dentro del comercio internacional. Para poder comprender este nuevo regionalismo, lo que tenemos que tratar de pensar es en la interrelación que hay entre el comercio, que nos referimos al comercio de bienes, la inversión, que es un rasgo característico para poder comprender cómo se dan los flujos de empresas o cómo las empresas tratan de repartir las tareas en distintas regiones del mundo y los servicios. Y cuando nos referimos a esta parte nos referimos a el aumento de las telecomunicaciones, el uso de internet, los distintos transportes que se utilizan para transportar las mercaderías, como puede ser el aéreo y el marítimo, los servicios de aduana y cualquier otro servicio que se relacione con el traslado o el comercio internacional de las distintas mercancías que se intercambian. Y para poder entender esta relación nos referimos a cómo cambian las relaciones de negocio en base a esta desfragmentación de tareas. Y esta desfragmentación de tareas se relaciona con la deslocalización de las fábricas para producir un bien final. El incentivo a la inserción en las cadenas globales de valor dan lugar a nuevas barreras en el comercio internacional que no se observan en los análisis que vimos anteriormente. Y en base a esta nueva composición del regionalismo o de la producción a gran escala,
se implementan nuevas regulaciones que van por fuera de lo que son o que van por fuera de las negociaciones multilaterales que establecen los países dentro de lo que es la Organización Mundial del Comercio. Y estas nuevas regulaciones que se negocian a nivel regional o en un acuerdo regional se tratan de los derechos a la competencia, derechos de propiedad intelectual, garantías de inversión y movimientos de capital. Estas 4 regulaciones resultan relevantes cuando uno analiza los acuerdos regionales que se establecen o que se negocian entre los distintos países. ¿Cuál es el principal motor de este nuevo comercio o nueva estructura productiva a nivel mundial? Bueno, el desarrollo de las nuevas tecnologías. Como pueden observar en este gráfico, a partir del año 1995, el uso de las líneas, ya sea fijas o móviles de telefonía, aumentan exponencialmente. Principalmente está relacionado con el uso de la telefonía móvil más que fija. Y también lo que podemos observar son los usuarios de Internet en la línea verde, también cómo se da un crecimiento importante a partir de finales de la década de los 90 y principio de la década de los 2000. Entonces, por un lado tenemos un aumento notable de la comunicación y un aumento de el uso de las nuevas tecnologías, como puede ser Internet en este caso, o lo podemos observar a través de los usuarios de Internet, que es algo que Baldwin expresa como una herramienta para poder desarrollar la nueva estructura productiva mundial a través de la deslocalización de las actividades para producir un bien final. Otro de los incentivos o otra de las herramientas que nos permiten explicar la deslocalización de las distintas actividades del proceso productivo es las relaciones entre países desarrollados y en desarrollo. El autor cita un paper para poder explicar cómo las diferencias salariales entre estos países inciden para desfragmentar la producción o las actividades de un proceso productivo. Las principales diferencias entre lo que es el comercio del siglo XX y lo que es el comercio del siglo XXI lo podemos visualizar a través de este gráfico. En la parte de arriba vemos cómo el proceso productivo se da al interior de la fábrica y la producción del bien final se comercia de una fábrica a otra, o podemos suponer que son 2 países y cada país tiene una fábrica e intercambian esos productos. Ahora bien, en la segunda parte del gráfico lo que observamos es que los procesos productivos están disociados. En una fábrica se produce el proceso productivo A y C, mientras que en la otra fábrica se produce el proceso productivo B. Y acá es donde se complejiza el comercio, debido a que esta alteración en el proceso productivo fuerza a intercambiar otro tipo de herramientas que no se hacía en el siglo XX, como menciona ahí en el gráfico, es el intercambio de bienes, ideas, tecnología, capital y procesos diferentes que usan las fábricas para elaborar su proceso productivo. Y a su vez, cómo estas fábricas adquieren
la inversión para la aplicación de las tecnologías que cada una utiliza. Otra de las complejidades que podemos observar en este cuadro es cómo este proceso en el comercio internacional y en la estructura productiva mundial adquiere ciertas complejidades que en la década de los 80 o 90 no observábamos con la magnitud que sí lo observamos ahora. Y en este cuadro también lo que se presenta son los temas que se tratan dentro de la Organización Mundial del Comercio, que lo podemos denominar como WTO+, y los problemas o las negociaciones que se establecen por fuera de la Organización Mundial del Comercio, que serían los WTOX. WTO por World Trade Organization. Si observamos la última parte del cuadro, lo que observamos son políticas que infieren sobre los derechos a la competencia, los movimientos al capital, derechos sobre la propiedad intelectual y la inversión, que son temas que habíamos mencionado en la anterior filmina. Este análisis se hace principalmente para los acuerdos que firma tanto Estados Unidos como la Unión Europea con terceros países. ¿Cuáles son las obligaciones o requerimientos que se piden a la hora de firmar un acuerdo preferencial o un acuerdo de libre comercio? Que, de vuelta, estos mecanismos o estas regulaciones no se debaten o no se debatían en lo que es la Organización Mundial del Comercio. Para mencionarles algunas herramientas o cuestiones que sí se mencionan dentro de la Organización Mundial del Comercio, que van por fuera de lo que es el análisis clásico de las rebajas arancelarias, podemos encontrar herramientas relacionadas a las aduanas, CBM o CBN, que se relacionan con las cadenas globales de valor, impuestos a las exportaciones, TRIPS, que son acuerdos de propiedad intelectual, GATS, que se refiere a los acuerdos generales del comercio de servicios, TBT son Technical Barriers to Trade, o sea, barreras técnicas al comercio, SPS son medidas que se relacionan a las medidas sanitarias y fitosanitarias, principalmente de los productos agropecuarios, compras públicas, y TRIMS, que se refiere al Trade Related Investment Measure, medidas relacionadas a la inversión. Si observan la columna de el número de problemas o la cantidad de veces que se mencionan este tipo de herramientas, como a medida que pasamos del World Trade Organization, o sea, antes de que se cree la Organización Mundial del Comercio, a los primeros años y posterior a la década de los 2000, como estos problemas cobran relevancia cuando se negocia de manera multilateral entre los países miembros. En este gráfico lo que podemos observar es cómo las plantas de maquinaria eléctrica localizadas en el este de Asia por parte de Japón se incrementan a partir de mediados de la década del 95. Y esto tiene que ver con el proceso de deslocalización de actividades para producir un bien final. Fíjense cómo crece exponencialmente las plantas radicadas en China por parte de Japón, aprovechando el costo de mano de obra barata que presenta el país asiático. Por otro lado, otra de las características que también se observa en este nuevo regionalismo es que
hay una profundización de los acuerdos de comercio si observamos cuál es el porcentaje del total importado que presenta un arancel nación más favorecida. Y lo que hace el autor es presentar este gráfico del paper que se menciona ahí en la fuente, y podemos ver 3 etapas, del 95 al 99, del 2000 al 2004 y del 2005 al 2008. Y cómo progresivamente el total importado presenta un arancel nación más favorecida en distintos bloques de integración regional, como puede ser la Unión Europea, referida a los 15 países, el NAFTA, la ASEAN, el Mercosur, EFTA y algunos bloques de integración que refiere a África y a la comunidad del Golfo, como es el último bloque de integración que se presenta en el gráfico. Lo que también observábamos con el análisis del paper de Thiers, los tratados de inversión bilateral, primero cómo crecen exponencialmente en la década del 85 al 95, que es el contexto en el cual Thiers hace su análisis. Y después lo que podemos observar es que a partir de la década de los 2000 o finales de la década de los 90, los acuerdos bilaterales de inversión siguen con la misma dinámica que observamos de la década del 85 al 95, pero de manera decreciente. Es decir, disminuye el número de acuerdos firmados por año. Si miramos el acumulado, que está representado por la línea negra, vemos que estos acuerdos crecen llegando la línea de tiempo hasta el 2007. De vuelta, también este es otro rasgo que Baldwin observa en sintonía con el análisis de Thiers. Entonces, si tenemos que hacer un análisis de este nuevo regionalismo, es que la búsqueda por acceder a nuevos mercados, siendo prioridad en el nuevo regionalismo, pasa a tener menos relevancia con respecto a las disciplinas que apuntalan la interrelación entre el comercio, la inversión y los servicios, que es en lo que se basa el nuevo regionalismo, con la explosión o la revolución en las tecnologías de la información y la comunicación. En el nuevo regionalismo, los acuerdos multilaterales se generan de manera endógena debido a los avances de las nuevas tecnologías de información y comunicación y las cadenas globales de valor. Esta diferencia, al igual que el tratamiento endógeno que hace el paper de Grossman y Helfman de la política comercial, que si alguno lo quiere leer se los puedo compartir, lleva a que el regionalismo tienda al multilateralismo entre los países y no al enfrentamiento. De vuelta en la misma sintonía que presenta el paper de Thiers para analizar el regionalismo de la década de los 80 y 90. Y acá podemos observar uno de los gráficos que presenta el autor para entender esta lógica de que el regionalismo va en la misma sintonía que el multilateralismo. Y en este gráfico lo que el autor expone son las diferentes rondas de negociación del GATT, algunas, como la de Kennedy, Tokio y la ronda de Uruguay. Y en la línea negra lo que expresa es cuál es el arancel promedio mundial, y lo que se observa es que este arancel presenta una disminución en el porcentaje
mundial del arancel que enfrentan los países. Y también lo que podemos observar, cuál es la cantidad de miembros que se generan dentro de la Organización Mundial del Comercio, que están expresados en las barras de color negro, y en las barras de color gris los nuevos acuerdos regionales que se van firmando. Fíjense que en la década de los 90 hay una explosión del número de acuerdos regionales que se firman, y esto es lo que muestra el autor como la convergencia del regionalismo al multilateralismo para aumentar la libre circulación de bienes y servicios. En esta filmina diapositiva lo que les quiero mencionar son algunos de los acuerdos multirregionales que se comenzaron a negociar en la década de los 2000, que ya este regionalismo no se trata de países solamente cercanos geográficamente, sino que también se firman acuerdos regionales que se relacionan con países de otros continentes. Y esta también es una diferencia notable con respecto al nuevo regionalismo, y se debe a que la posibilidad que nos brindan las nuevas tecnologías de información, la comunicación y el traslado o el comercio, no solo de mercancías, sino también de servicios, se puede dar de una mejor manera que en el nuevo regionalismo. Uno de esos acuerdos es el Transatlantic Trade and Investment Partnership, que se negocia entre la Unión Europea y Estados Unidos. Aún no hay firma de este acuerdo. El Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, que se firma en el 2018 con países de Asia y países de América Latina como Chile, por ejemplo. El AFTA, que es el ASEA-China Free Trade Area. El AIFTA, ASEAN India Free Trade Area. El ANFTA, ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area o Agreement, firmado en el 2010, al igual que el anterior acuerdo que mencionamos. Y el RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, que es ASEAN más China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, e India. Fíjense cómo el número de países que interviene en un acuerdo regional o de libre comercio que está por fuera de la OMC aumenta notablemente. Y esto también nos trae a colación el interrogante de si los países están buscando otra alternativa que no sea la OMC para negociar las reducciones no solamente arancelarias, sino también normativas que se relacionan con otro tipo de servicios. Y acá es donde se presenta un nuevo desafío para la Organización Mundial de Comercio de tratar de apropiarse de buena manera de estas negociaciones o de estas demandas que presentan los países que negocian entre ellos, que no son negociadas dentro de la OMC, para poder multilateralizar las disciplinas. Y eso es lo que básicamente trato de exponerles en esta diapositiva, en donde la multilateralización de las disciplinas a través de los acuerdos regionales de comercio resultan relevantes para poder renovar el rol de la Organización Mundial del Comercio como organismo supranacional en los nuevos desafíos que se nos presentan de cara al futuro. Y en estos nuevos desafíos
la interrelación entre los mercados desarrollados, como pueden ser la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, con los mercados emergentes, Brasil, China e India, resulta sumamente necesario para poder coordinar y cooperar las nuevas políticas internacionales que se necesitan para abarcar esta complejidad que nos trae el comercio internacional en nuestros días. Como conclusión de este análisis, lo que podemos observar es que el nuevo regionalismo se ha complejizado o complejiza el sistema mundial del comercio. Si bien la progresiva liberalización arancelaria creció con respecto al nuevo regionalismo del siglo XX, el sistema multilateral de comercio demanda modificaciones en las disciplinas y reglamentaciones del comercio internacional. Por mencionarles algunos ejemplos, los derechos de propiedad intelectual, derechos de competencia y las reglamentaciones que se basan en la interrelación entre el comercio, inversión y servicios, deben cobrar relevancia por la Organización Mundial del Comercio para no converger en grandes polos de poder tendiendo al unilateralismo y generar un problema para la multilateralización de disciplinas. Bien, con esto cierro el análisis del regionalismo y nuevo regionalismo. Los trabajos que tienen para leer, que ya se los compartimos por Facebook, son dos artículos de Richard Baldwin, en donde habla del nuevo regionalismo y de los desafíos que presenta el multilateralismo y la OMC para los próximos años, debido a la complejidad del comercio internacional y a las relaciones internacionales entre los países, y el paper de Etier para explicar básicamente el nuevo regionalismo junto con el de Esteban de Ordal y compañía, que presenta algunos resultados o análisis de distintos trabajos para explicar los impactos que tiene el nuevo regionalismo, o que tuvo el nuevo regionalismo. El paper de Baldwin del 2011 sé que es muy largo, traten de focalizarse en el análisis que vimos en clase. Él también menciona el impacto o que la teoría bineriana es insuficiente para explicar el nuevo regionalismo y cómo se dan los patrones de comercio entre los países. Eso también léanlo porque les va a ayudar a analizar el paper que les va a tocar para el trabajo práctico de integración que tienen. Y como último comentario, cualquier duda o consulta que tengan, pueden preguntar en el grupo de Facebook. La idea de esta clase es que ustedes puedan analizar qué complejo se tornó el comercio internacional en la actualidad y cómo fue mutando a través del tiempo. Eso es como es el objetivo de la clase y tratar de brindarles algunas herramientas que le permitan a ustedes hacer ese tipo de análisis, complementándolo con los modelos que vieron hasta ahora y cómo impactan sobre la economía internacional por el lado real. Bueno, muchas gracias y espero que les sea útil esta clase.